Buenas tardes, mis queridas hermanas. Aquí estamos nuevamente para servir al Señor a través de la enseñanza y de compartir su bendita palabra, para poder completar nuestro libro también, para poder ir a la última parte, la lección número 10 que nos corresponde del libro. Pero antes que nada, mis queridas hermanas, las invito a orar para que sea el Señor Jesucristo hablando a través de su Santo Espíritu, ¿cierto? Y utilizándonos como una herramienta, como un instrumento para su gloria. Amado Padre Celestial, en esta hora de la tarde, mi Señor, Padre mío, quisiera pedirle su ayuda, mi Señor, para poder completar estas lecciones, Padre mío, que la que usted ha querido que nosotros aprendamos, cada una de nosotras, mi Señor. Nos hemos comprometido, Padre, completar, entender, escudriñar y también practicar, Señor, lo que usted nos ha dejado escrito como enseñanza, mi Señor. Por favor, ayúdenos a entender a través de su Santo Espíritu, mi Dios, porque a veces hay términos o terminologías que son difíciles de entender, pero con su ayuda podríamos entenderla mucho más fácilmente. Gracias le doy también por cada una de mis hermanas que están, Señor, escuchando, y que también, mi Dios, están atentas a su bendita palabra. Gracias, mi Dios bendito, por este momento y por poder compartir con ellas. En el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanas, hoy nos corresponde la lección número 10 y es la última lección del librito, Caminando por la senda de la cruz. El título es ¿Puedo recibir al hermano débil? Y en esta parte o en esta lección número 10 estaría la tercera parte, ¿ya? Que está también ubicada en Romanos 14 y los primeros versículos del capítulo 15. Vamos a leer la introducción del librito que dice así: hasta aquí hemos conocido el problema que se originó en la iglesia en Roma. ¿Cuál era el problema? Yo sé que ustedes se recuerdan. No se recibían por cuestiones de comida, bebida y días de fiestas. El apóstol les corrige mostrando fuertes y claros argumentos. Eso estaría ubicado en la segunda lección, ya en la lección número 9. La lección número 8 sería el problema y la lección número 9 sería los argumentos, ¿ya? Para no seguir con esta práctica que no agrada al Señor, decía la hermana. Conociendo tanto el problema, o sea, el capítulo 8, o la lección 8, perdón, con los argumentos, la lección 9, hoy veremos qué se debe hacer para solucionar el problema, o sea, la lección 10. ¿Ya? Recuerden que este tema se dividió en 3 lecciones, 8, 9 y la que hoy estamos terminando, enfrentando el problema. En pocas palabras podríamos decir nosotras poniendo en práctica la palabra del Señor. Así como el apóstol Pablo les dio a conocer el problema y los argumentos para no seguir con esas prácticas, ahora les da recomendaciones de qué hacer al respecto. Aquí teníamos la letra A. Decía, decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Eso estaba en la letra A. Y también estaba en Romanos 14, versículo 13. Decidir, aquí la palabra decidir también está empleada como la palabra juzgar, ¿ya? En el original también es juzgar, porque juzgar tiene varias definiciones. Y aquí está decidir, o sea, nosotros tenemos que juzgar entre lo bueno y lo malo, entre lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Y también es un acto de la voluntad decidir. Yo decido no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano o a la hermana. Es un acto de la voluntad de cada una de nosotras. Luego decía la hermana, complete Romanos 14:13 para afirmar esta verdad. Y eso se lo voy a leer textual porque viene de la misma palabra de Dios. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.
Y esto es, ¿se acuerdan que era por la comida, por los días que ellos guardaban y por muchas cosas? Yo estuve averiguando también en una Biblia de estudio que el Señor me hizo llegar, y en esta Biblia decía que había muchos hermanos que se habían convertido, que pertenecían al pueblo griego y eran romanos también algunos, al pueblo romano, y ellos también tenían, por un lado los griegos, idolatría, los romanos tenían muchos dioses, eran pueblos politeístas, ¿ya? Y cada uno de ellos tenía su propia deidad, pero también ellos creían que existían los demonios, ¿cierto? Y creían que los demonios se pegaban a las comidas que ellos ingerían. O sea, y por lo tanto ellos, para poder que los demonios no tomaran posesión de ellos, ofrecían esas comidas a sus deidades, ¿ya? Las ofrecían a sus deidades, y entonces así se aseguraban de que no iba a entrar un demonio a tomar el control de ellos o de sus cuerpos. Y esto lo hacían en ceremonias paganas terribles, ya, totalmente en contra de Dios. Bueno, como algunos de ellos dejaron todas esas prácticas abominables a los ojos de Dios, la dejaron, entonces los más débiles, cualquier cosa que tuviera que ver con bebida o ese tipo de cosas, sencillamente les traía el recuerdo ese tipo de vida que habían tenido antes, ya cuando ellos después definitivamente se convirtieron, y por lo tanto ellos decían, no voy a hacer nada de esto, y se guardaban en extremo para el Señor. Y por eso habla este capítulo de las legumbres. Ya algunos hermanos no comían carne. ¿Por qué? Les voy a decir, en esa época, como le ofrecían carne y todas estas cosas sacrificadas a los ídolos, algunas cosas sobraban, entonces las vendían en los mercados mucho más baratas, y, y bueno, la gente las compraba. Entonces ellos no compraban carne porque pensaban que podían haber sido utilizadas en alguna ceremonia pagana, y ellos también podían contaminarse, ¿ya? Y bueno, Pablo explica más adelante, si ustedes pudieron leer bien el, los capítulos. Pablo, él tenía la libertad, ya estaba enseñado en que esas cosas ya no nos afectaban como cristianos. O sea, ellos podían comer o beber porque su conciencia estaba limpia, o sea, ya pertenecían al Señor, y no iban a entrar demonios al cuerpo por una comida o bebida, y los ídolos nada eran. Pablo tenía esa seguridad, y los hermanos maduros, tanto judíos como gentiles. Eso me había olvidado de decirle y de indicarle, que como la iglesia de Roma estaba compuesta por hermanos de Roma y también gentiles, ¿cierto? Griegos, no solo judíos. Entonces habían hermanos maduros judíos y habían hermanos maduros que eran antes gentiles. Pero también habían hermanos judíos débiles que guardaban aún días de reposo y ciertas fiestas, ¿cierto? Y también habían hermanos débiles, digamos, gentiles, ¿ya? Así estaba compuesta esta iglesia. Continuemos, hermana, en la página número 39. Dice aquí la hermana, entendiendo su debilidad, les piden que decidan no poner tropiezo o ocasión de caer, ¿ya? Eso le está pidiendo aquí, que decidan, o sea, por voluntad propia, no poner tropiezo. ¿Qué más les exhorta el apóstol con respecto a este tema? En la página 40, vamos. Dice acá, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. ¿Ves? Justo lo que nosotros estábamos diciendo. Todo lo que hizo Dios, y damos gracias al Señor, es limpia. Pero, y aquí hay un pero es malo. Mire, inmediatamente dice malo, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, ¿ya? Bueno, en esta época, como yo les decía, la lección número 8, no tenemos tanto conflicto por esto de haber sacrificado carne a los ídolos y nosotros tengamos temor de comer ese tipo de cosas. Pero yo sí he conocido personas que, por ejemplo, no comen cerdo,
¿ya? Ni nada que tengan relación con el cerdo. Hay hermanos que están más libres o ya están enseñados, sus conciencias no les acusa respecto a esto, ¿ya? Pero hay hermanos que sencillamente no comen y tampoco toman vino, no toman licor. Entonces se extrañan mucho cuando ven a un hermano hacerlo y libremente, ¿ya? Eh, bueno, es complicado cuando hay un hermano débil en la fe o que todavía no está enseñado en estas cosas y en su conciencia piensa que se va a contaminar o que al tomar vino pierde su capacidad de razonamiento, ¿cierto? Y además porque también está convencido de que el Espíritu Santo está dentro de su cuerpo y que Él es su templo. Entonces, todo ese tipo de cosas, si bien no lo hacen pecar espiritualmente, ¿cierto? Porque la carne, carne es, pero sin embargo quiere guardarse para Dios. Igual le es molesto ver a un hermano maduro hacerlo delante de él, que esté comiendo cerdo o ese tipo de cosas, o tomando vino o cerveza o cualquier cosa que lo pueda hacer caer. Y en esta época he sido testigo de eso, ¿ya? Hay personas muy cercanas que realmente se cuidan también en ese tipo de cosas. Así que nosotras debemos tener mucho cuidado, ¿ya? Acá continúa la hermana, dice, bueno es no comer carne, ni beber vino. Mire, ahora dice que es bueno. En delante decía, pero es malo. Pero ahora dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada. Y en este ni nada, aquí podemos incluir todas las demás cosas que nosotros, siendo buenas las cosas que a lo mejor para nosotros es buena, que aparentan ser buenas, para otros es malo. No hagas nada bueno que parezca malo. No sé si me entienden. Pero acá dice, bueno, es no comer carne, ni beber vino, ni nada. Nada, incluso mi forma de hablar, de comportarme, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Ya? Mire, es firme esta, esta acotación que nos hace aquí la palabra, ¿ya? Que es bueno no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Mire, acá la hermana dice, no es un llamado a no hacer nada, y lo pone aquí con mayúscula ella. Lo que está recalcando es no hacer algo que nosotras bien sabemos que se puede prestar para malos comentarios, ¿ve? Y lo que es peor, para que nuestro hermano tropiece, se ofenda, se debilite. A esto está apuntando la exhortación, ¿ya? Esto es lo que el apóstol Pablo, lo que Dios a través del apóstol Pablo nos está tratando de decir, ¿ya? Ahora tenemos la letra B. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y yo busqué la palabra convencido y es esté cierto, esté confiado, esté persuadido en su propia mente. Cuando dice su propia mente está hablando de la conciencia. Si con su conciencia no lo acusa, bueno, usted puede hacerlo, tiene la libertad para hacerlo, pero siempre que no haya un hermano débil por ahí alrededor, ¿ya? El apóstol les llama a tener convicciones personales y no pretender que los demás piensen igual con respecto a estos temas. La comida, la bebida, el vino y los días de fiestas. Porque el Señor nos llamó a libertad. Pero esto siempre que no hubiese nadie a quien nosotros podamos ofender, lo que es peor, hacer tropezar. ¿Ya? Complete para ver lo que dice la palabra al respecto. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Acá, entre día y día, se está refiriendo a los días que guardaban las personas que practicaban el judaísmo, ¿ya? Guardaban el día de reposo, no sé, pues tenían fiestas especiales, se guardaban durante semanas, y en fin, varias cosas que ellos hacían. Entonces hacían diferencia entre día y día. Pero hay otras personas que juzgan iguales todos los días. Aquí la palabra juzgan no se está refiriendo a condenan todos los días. Aquí es juzgar, o sea, en el entendimiento ellos evalúan, ¿ya?
iguales todos los días. Para ellos el día sábado es el día sábado. Ahora nosotros guardamos para adoración el día domingo, pero no lo adoramos, no idolatramos el día domingo. Nosotros vamos para alabar y adorar a nuestro Señor, ¿cierto? Y en realidad el Señor es dueño de todos los días. Por eso juzga todos los días iguales. Acá dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Nuevamente, que cada uno esté convencido en su propia conciencia, ¿ya? Si mi conciencia me dice que debo guardar un día en especial para el Señor y yo quiero, bueno, en este caso los hermanos débiles, lo querían hacer para el Señor, que esté convencido que es para el Señor, ese es el fin. No, el enfoque no somos nosotros, el enfoque es el Señor, ¿ya? Si piensan bien la razón por qué guardan ciertas cosas, deben considerar para quién lo están haciendo. Pero estén plenamente convencidos en su propia mente y háganlo para el Señor. Mire, la hermana tiene la misma respuesta, ¿ya? Ahora vamos a la página 41. Según Romanos 14:6, ¿cuál era la convicción que el apóstol quería que tuvieran los hermanos? ¿Ya? Ahí tenían que completar ustedes. ¿Ya? Ustedes tenían que completar. Y vamos a la letra C. Seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Ya? Tenemos que seguir todo lo que contribuya a la paz entre hermanos. ¿Ya? Y también a la mutua edificación, o sea, al crecimiento en el Señor. Y el fin siempre va a ser agradar a Dios. Luego dice la hermana, escriba Romanos 14:19 para afirmar esta verdad. Y Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Ves? Es lo mismo que decía la letra C, estaba en Romanos 14:19. Así que el llamado es perseguir, ¿ya? Ir detrás, perseguir, seguir las pisadas, se puede decir, con empeño, las cosas que tienden a la paz y a la edificación espiritual, al crecimiento espiritual. ¿Qué dice la palabra al respecto? Y aquí vamos a completar, cada uno de nosotros, cada una de nosotros, de nosotras, perdón, pero acá la palabra dice cada uno de nosotros, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Esto está en Romanos 15:2. Mire, tiene la misma idea de Romanos 14:19. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, ¿para qué? ¿Cuál es el fin? Para la edificación. La letra D, soportar las flaquezas de los débiles. Acá, ¿qué significa soportar? La palabra soportar no es así como sufrir a los débiles, todo lo que hagan hay que aguantarlo. No, no, no. La palabra soportar aquí significa prestar el hombro, tolerar, ¿ya? Es como levantar una carga y llevarla por el otro, o ayudarle a llevar al otro, más bien. Eso significa soportar a los débiles, las flaquezas de los débiles. No es que yo ya no te soporto, no es eso. La palabra soportar aquí se está refiriendo, yo te presto mi hombro y eso significa voy a ayudarte más bien a orar para que Dios te haga entender y voy a llevar tus cargas, voy a sobrellevar también tus cargas. Eso significa levantar una carga pesada y ayudarla a llevar. Así que, dice Pablo, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Eso es, ¿ve? Y ahora cambió el concepto, porque si dijésemos, ay, debemos soportarlos a ellos, como diciendo, tengo que aguantar. No, 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 no. Debemos ayudar a llevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dice acá, a través de la Escritura podemos conocer la santidad de nuestro Dios. Él es el ejemplo, pero el ejemplo mejor para entender la palabra soportar. ¿Ya? ¿Por qué? Pero también dice cuánto soporta nuestras flaquezas, errores y pecados.
¿Se da cuenta? El Señor llevó sobre Él nuestras flaquezas, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras quejas y tanta cosa que el Señor las lleva a Él, las sobrelleva a Él por nosotras. Entonces, si Él es el ejemplo máximo, ¿cierto? También debemos hacerlo nosotras. Vamos a la página 42. Dice, ¿cree usted que debemos soportar a otros si Dios nos soporta y además nos perdona? Dice la hermana. Ahí tienen que completar ustedes la idea. Eso era lo que Dios quería que los hermanos de Roma, y eso también lo que quiere hoy de su iglesia. Esto era lo que el Señor quiere. ¿Ya? Y la letra E dice glorificar a Dios. El fin, la meta de todo lo que hemos estudiado, de todo lo que el Señor nos pide que hagamos y de cómo hacerlo, es glorificar a Dios. Eso está en la letra E. El apóstol pone como fin a todo el discurso diciendo, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá les voy a leer más o menos qué significa una sola voz. Y yo lo tenía anotadito por acá. Si me esperan un ratito, puede que lo encuentre. Ya. Cuando dice un mismo sentir, significa amor y armonía espiritual. Y cuando dice unánimes a una voz, significa unidad real en una mente y por lo tanto una boca, para que pensemos lo mismo, tengamos también y también hablemos lo mismo. Y no nos agrademos a nosotros, sino a Dios. ¿Ya? Eso es unánimes a una sola voz. ¿Ya? Dice acá, que glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Unánimes. Un alma, un ánimo, un solo sentir. Este debe ser el objetivo más sublime que debe buscar cada creyente. La gloria de Dios. No la nuestra, no sentirnos bien nosotros con lo que estamos haciendo. No. El fin sublime es la gloria de Dios. Él nos llamó. Él fue el que hizo el plan de salvación. Él fue el que nos rescató. Él fue el que envió a su Hijo. Su Hijo, que es Dios, sufrió por nosotros. Entonces, Él merece la gloria. No porque nosotros nos sintamos bien comiendo o no comiendo, o porque yo quería igual, no sé, pues por mi libertad hacer esto o lo otro. No puedo hacerlo si el hermano se ofende. Yo ya no estoy glorificando a Dios si estoy contristando a mi hermano o a mi hermana, ¿ya? Y acá la hermana aclaró también, porque la palabra lo decía, ni nada en que su hermano tropiece o se debilite o se ofenda, ¿ya? Según Romanos 15, del 5 y 6, ¿cómo podemos glorificar a Dios? Entonces ahí, con todo lo que hemos hablado, ustedes tienen que completar, ¿ya? Vamos a la conclusión. Gracias a Dios que no solo nos muestra en qué fallamos, sino que en su paciencia nos enseña qué hacer. En este caso en particular nos mostró qué debemos hacer. Sí, porque la lección número 8 nos daba o no, nos enseñaba el problema. Ya en la lección número 9 nos decía los argumentos. Y en la lección número 10, que es la última, que sería la parte 3, nos decía enfrentando el problema, qué debíamos hacer. ¿Ya? Entonces, la letra A, decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Voluntariamente tengo que hacerlo. El Señor nos llama a pensar en el otro, en cómo le afectará lo que hago. Ya, letra B. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, en su conciencia. Recuerden que la conciencia también es dada por Dios. ¿Ya? En la conciencia están las emociones, la voluntad, la mente. Entonces la conciencia a veces nos dice no,
Y es un arma hermosa que Dios nos dio a todos, ¿ah? Pero hay algunos que no la escuchan. Pero el Señor nos la dio y ahora nos dio su palabra también en su conocimiento. Letra C. Seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, ¿ya? D. Soportar la flaqueza de los débiles. Ya explicamos qué significa soportar. Y E, que serían la meta, el objetivo, ¿cierto? Glorificar a Dios. El objetivo más sublime de cada hija de Dios es buscar su gloria, la gloria de Dios. Que Dios nos ayude a hacer su voluntad. Hermanas, aquí terminó el librito, terminaron todas las lecciones de este libro tan bonito que hicimos durante esta mitad de año, ¿cierto? Yo no sé si la hermana Maggie probablemente les va a indicar que va a continuar después de esto, pero yo quiero agradecer al Señor también por la oportunidad que me dio para poder también interactuar con ustedes, mis queridas hermanas, y poder también compartir juntas la palabra del Señor. Ya aquí terminó el librito, pero en la página 44, la hermana dice así: al llegar al final de este estudio, caminando por la senda de la cruz y entendiendo lo que Dios nos pide, podemos cantar con actitud de oración diciendo. Y antes de cantar, yo quisiera que tuviéramos un momento de oración para darle gracias al Señor por su bendita palabra. Amado Padre Celestial, gracias le damos, mi Dios, infinitas gracias, en primer lugar por lo que usted es, porque es Dios Todopoderoso y no hay otro Dios. Fuera de usted no hay nadie, Padre Santo. Nosotros somos sus hijas por puro amor suyo, mi Señor. Usted nos adoptó como sus hijas por el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Venimos ante su presencia, Señor, para agradecer por este tiempo de comunión que hemos estado todos los miércoles alrededor de su mesa, de su palabra bendita para nuestra alma, para nuestro espíritu. Hemos llegado hasta aquí, hemos terminado este libro con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo. Gracias, mi Señor, por amarnos tanto, mi Dios. Gracias, Señor, porque usted se merece también toda la gloria y toda la honra, mi Señor. Ayúdenos también a entender y a poner en práctica todo lo que usted nos enseñó, Señor. Sabemos que es difícil. También sabemos que ahora no nos podemos reunir en forma presencial. Pero, mi Dios, usted nos ama de todas maneras, mi Dios, y en algún momento nos vamos a reunir nuevamente, Padre. Y esperamos que toda esta edificación que hemos tenido durante todos estos meses, mi Señor, lo pongamos en práctica al volver. Ayúdenos para poder agradarle a usted, Señor, para poder glorificar su nombre, para que la gente de afuera, Señor, no vitupere nuestro bien, como decía su palabra, o sea, nuestro bien, todo lo que usted nos ha dado, porque ellos están como con una lupa mirando cada comportamiento nuestro también, y no queremos nosotros, Señor, dejar mal su nombre, Padre Santo, mucho menos al cristianismo, ni nada de eso, mi Señor, sino glorificarlo a usted, Padre Santo. Gracias, mi Dios bendito. Gracias por mis hermanas que pudieron escuchar también. Y ahora, mi Dios, le agradecemos todo lo que se ha hecho, lo que otras hermanas también compartieron anteriormente. Todo fue para su honra y para su gloria y para la mutua edificación. Gracias, mi Dios, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridas hermanas. Me despido de ustedes en el amor del Señor y vamos a cantar juntas entonces el himno Cristo fiel te quiero ser. ¿Ya? El himno 259. El Señor las bendiga siempre. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame
seguir, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti.